Muy bien. Vamos a continuar con el neopositivismo. Contexto y surgimiento. El neopositivismo nació como una reacción al irracionalismo y a la metafísica especulativa del siglo XIX. Influenciado por el progreso vertiginoso en la ciencia moderna y la lógica formal de Goldblum, Rich y Bertrand Russell, el Tractatus lógico de Ludwig que, que proponía que el lenguaje debe reflejar la estructura lógica del mundo. En ese contexto, los neopositivistas buscaron construir una filosofía científica rigurosa, donde toda afirmación significativa pudiera ser verificada empíricamente expresada con precisión lógica. Principales exponentes del Círculo de Viena: Moritz Schlick, filósofo y físico alemán, fundador del Círculo de Viena, fue el impulsor del proyecto de una filosofía científica basada en la lógica y la experiencia. Sostenía que la filosofía debía renunciar a especulaciones metafísicas y centrarse en el análisis lógico del lenguaje científico. Schlick propuso que el sentido de una proposición depende de su modo de verificación, anticipando el principio de verificacionismo. El conocimiento tiene sentido si puede ser expresado en términos de experiencia. También reflexionó sobre la ética y la ciencia buscando una forma de dar sentido a los valores desde una perspectiva empírica. Rudolf Carnap fue quien sistematizó con mayor rigor el programa lógico del Círculo de Viena. Sus contribuciones fundamentales incluyen el desarrollo de una lógica del lenguaje científico, especialmente en su obra La estructura lógica del mundo, donde propuso reconstruir el conocimiento como un sistema formal derivado de hechos empíricos básicos. Defensor del fisicalismo, propuso que todo enunciado científico debía ser traducible al lenguaje físico. Introdujo el concepto de eliminación de ambigüedades semánticas mediante un lenguaje artificial y preciso para evitar errores de la ciencia. Más adelante, Carnap fue uno de los primeros en abrir paso a la lógica probabilística, tratando de adaptar el empirismo a contextos de incertidumbre. Otto Neurath, economista, sociólogo y filósofo de la ciencia. Neurath fue el principal defensor del fiscalismo y del principio de unidad de la ciencia. Creía que todas las ciencias debían compartir un mismo lenguaje basado en hechos físicos observables. Fue un fuerte opositor del reduccionismo, de la psicología introspectiva y promovió una ciencia interdisciplinaria especialmente útil y visualmente accesible. Es conocido también como un sistema de comunicación visual, isotipe, con el que busca democratizar el conocimiento científico a través de símbolos gráficos. Neurath afirma que la ciencia es como un barco que no puede ser reconstruido en tierra firme, sino que debe ir modificándose mientras navegan, anticipando ideas posteriores sobre la actividad carga de la observación. Hans Reichenbach, aunque más vinculado al Círculo de Berlín, compartió ideales con el Círculo de Viena. Sus aportes fueron decisivos en el desarrollo una epistemología probabilística, especialmente en contextos científicos como la mecánica cuántica, defensor del empirismo científico no dogmático, reconocía la importancia de las teorías, pero exigía que éstas pudieran conectarse con la experiencia a través de reglas claras. Fue pionero en discutir el papel de la causalidad en la ciencia, con un enfoque que influyó en el desarrollo posterior de la inteligencia artificial y la teoría de las decisiones. Principales postulados del neopositivismo: verificacionismo, una proposición que es significativa si puede ser verificada empíricamente. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar. Es verificable, en cambio, el alma es inmortal, no lo es y es considerada metafísica. Dos, rechazo de la metafísica. Frases como Dios es eterno o existe un mundo trascendental carecen de valor científico ya que no pueden ser verificadas ni observadas. Tres, reducción del lenguaje al formalismo lógico. Se buscaba crear un lenguaje unificado y libre de ambigüedad, basado en la lógica matemática. Cuatro, unidad de la ciencia. Todas las disciplinas científicas deben de usar un mismo método y lenguaje empírico físico, desde la física hasta la sociología. Cinco, observación y lógica como base del conocimiento. El conocimiento científico debe sustentarse en hechos observables estructurados lógicamente. Aportes del Círculo de Viena. Intentaron construir una lógica de la ciencia donde cada afirmación tuviera sentido solo si pudiera conectarse con la experiencia. Desarrollaron un análisis lógico del lenguaje científico, incluyendo en la filosofía analítica contemporánea. Promovieron el ideal de una ciencia unificada sin compartimentos estancos.
Crítica del neopositivismo. Karl Popper criticó el verificacionismo y propuso la falsabilidad como criterio de demarcación científica. Menciona Popper, una teoría científica no cuando se puede verificar, sino cuando no se puede refutar. Thomas Kuhn y Paul Feyerabend lo mostraron que la ciencia no avanza de manera lineal y lógica, sino que está atravesada por revoluciones, rupturas e influencias socioculturales. Wittgenstein abandonó su enfoque del tractative y sostuvo que el lenguaje tiene múltiples usos y significados, no siempre reducibles a lógicas formales. Científicos y filósofos posteriores cuestionaron la idea de observación pura, afirmando que toda observación está incluida en teorías previas, la llamada teoría carga de la observación. Legado del neopositivismo. A pesar de sus límites, el neopositivismo dejó una huella profunda en la epistemología, dio origen a la filosofía analítica de la ciencia, sentó las bases para el análisis lógico del lenguaje científico, influyó en el desarrollo de la inteligencia artificial, la teoría de sistemas y la metodología científica contemporánea. El análisis en la claridad, precisión y análisis formal sigue siendo clave en muchos debates científicos y filosóficos actuales. En concreto, el neopositivismo representa un intento ambicioso y riguroso de limpiar la ciencia de ambigüedades y especulaciones, proponiendo una epistemología basada en la lógica y la observación empírica y directa. Aunque fue superado por corrientes más flexibles y críticas como el falsacionismo de Popper o el paradigma de Kuhn, su influencia persiste en los ideales de precisión, formalidad y objetividad de gran parte de la ciencia moderna. El filósofo austriaco británico Karl Popper, hablando de la falsabilidad y el método hipotético deductivo, transformó la forma en que entendemos el conocimiento científico al proponer la falsabilidad como criterio de demarcación entre lo que es ciencia y lo que no lo es. A Popper, una teoría científica es científica no porque pueda confirmarse infinitamente, sino porque puede ser refutada mediante la experiencia. En otras palabras, una afirmación científica debe ser vulnerable a las pruebas empíricas, debe ser susceptible de demostrarse falsa, que una teoría no puede ser refutada bajo ninguna circunstancia no científica, sino metafísica o ideológica, dice Popper. No hay verificación definitiva, pero sí hay falsación decisiva. ¿Por qué rechazar el inductivismo? Popper criticó duramente el inductivismo clásico, defendido por filósofos como Francis Bacon o John Stuart Mill, que sostenían que la generalización científica se deriva de la repetición de observaciones. Para Popper, este enfoque incurre en una falacia lógica. Ningún número de casos observados puede garantizar la verdad universal de una teoría. Ejemplos clásicos. He visto 1000 cisnes blancos. Todos los cisnes son blancos. Basta un solo cisne negro para falsar esta afirmación. Por ello, Popper considera que la ciencia no avanza por acumulación de confirmaciones, sino por eliminaciones de errores mediante contraste riguroso. El método hipotético deductivo. Popper propuso que la ciencia debe guiarse por el método hipotético deductivo, que consiste en, uno, formular una hipótesis o conjetura explicativa sobre un fenómeno. Dos, deducir consecuencias observables y específicas que seguirían si la hipótesis fuera verdad. Tres, diseñar experimentos, situaciones en las que dichas consecuencias pueden ser comprobarse empíricamente. Cuatro, contrastar empíricamente esas predicciones con la realidad. Si se cumple provisionalmente, provisionalmente absolutamente verdadera. La hipótesis nunca se sobrevive, considera, si no se cumple, la hipótesis debe ser modificada o rechazada. Este enfoque hace de la ciencia una actividad crítica, abierta y autorreflexiva, como dijo el propio Popper. Toda ciencia comienza con problemas, no con observaciones. Implicaciones epistemológicas. La falsabilidad no solo es un criterio metodológico, sino también un principio epistemológico profundo. Requiere que toda afirmación sea clara, precisa y públicamente contrastable. Impide que teorías se vuelvan dogmas y incriticables, como puede ocurrir con ideologías o pseudociencias. Establece que el conocimiento científico es provisional, falible y perfectible. Eh, Hoy en día este principio es central en la ciencia natural, física, biología, química, donde se busca que las teorías tengan predicciones claras que pueden ser evaluadas. Sin embargo, también ha influido en áreas como la economía
la psicología experimental o la inteligencia artificial. Aportes y críticas actuales. Autores contemporáneos como Gottlieb Smith destacan la utilidad de la falsabilidad, pero reconocen sus límites. Por ejemplo, no todas las teorías son fácilmente falsables, como algunas en cosmología o biología evolutiva. A veces una teoría aparentemente falsada se mantiene porque los datos experimentales pueden estar mal interpretados. En las ciencias sociales, las condiciones son más complejas y las predicciones menos determinadas. Con esto concluimos esta cápsula. Continuamos con lo relacionado a Pope en la siguiente.